Una de cada 3 mujeres en España sufre dolor crónico y aún así muchas pasan años sin diagnóstico y sin que realmente nadie las crea. Puedes vivir sin dolor. Yo tenía artritis, tenía migrañas, tenía fatiga crónica, se fueron 100%, yo vivo sin medicación. Un día dicen, ¿yo por qué me tengo que encontrar mal? Tengo este malestar, tengo este dolor permanentemente y creyendo que me lo merecía. Yo sufro de migrañas también y la verdad que son incapacitantes. No es normal convivir con el dolor del tipo que sea. Yo he oído que el chocolate tiene algo que ver con los dolores de cabeza, lo cual me rompe el corazón. Un día que llegué a mi casa y dije, me va a pasar algo. Dejé abierta la puerta de la casa, llamé a una amiga y le digo, tienes que venir en menos de media hora porque a mí me va a pasar algo. Se dice que las mujeres consumen más del doble de psicofármacos que los hombres. Hay un retraso diagnóstico de la migraña de 6 años. De hecho, decimos, la mitad de los pacientes con migraña no saben que la padecen. ¿Años? El agua que más entra en las células, y te lo digo como algo muy científico, es aquella que viene acompañada de glucosa y sales. Lo único que tiene glucosa y sales son las frutas, muy jugosas, y las verduras crudas, muy jugosas. Lo único que sí que es verdad que puede ayudar en el momento en el que estamos con el dolor. Bienvenidas a Upeca. Hoy quería compartir con vosotras este dato que me ha dejado pensando, la verdad. Una de cada 3 mujeres en España sufre dolor crónico y aún así muchas pasan años sin diagnóstico y sin que realmente nadie las crea. Fibromialgia, migrañas, malestares que se arrastran durante años y que no se quitan con una pastilla ni salen en una analítica. ¿Y si te dijera que el dolor que llevas sintiendo años y años no solo es cosa tuya? Que no eres una exagerada, que no estás loca ni eres débil. Y para hablar de todo esto me acompañan 3 mujeres que nos van a ayudar a entender muchísimo mejor qué hay detrás de ese dolor que estás sintiendo y cómo empezar a hacer algo con él. Bienvenida Andrea Levy, política y autora del libro La utilidad de todo este dolor, que me encanta. Y el título por detrás pone, no es un libro solo de política, ¿eh? Luego lo hablamos un poquito mejor. ¿Qué tal? Un placer estar contigo, Tania. Igualmente. También tengo a una experta en dolor, ella es la doctora Carla Méndez, dolor crónico, epigenética y también autora del libro Despídete del dolor. Qué buen título, mirad por favor. Salió el año pasado y bueno, está siendo un éxito en ventas. Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar del dolor, vamos a hablar de muchas cosas, pero me falta la doctora Nuria Riesco, ella es neuróloga, experta en migrañas y cefaleas. Bienvenida. Muchas gracias, Tania. Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué tantas mujeres sufren dolor? Pues la verdad que sabemos que muchas enfermedades, sobre todo de dolor crónico, se asocian. Y en el caso que me afecta a mí, ¿no?, que me compete por mi especialidad, yo soy neuróloga y veo muchos pacientes, sobre todo muchas mujeres con dolor de cabeza, pues con frecuencia presentan otras enfermedades de tipo fibromialgia o enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Y sobre todo, aunque influyen varios factores, uno de los principales, como es lógico y seguro que estáis pensando, son los factores hormonales. Y aquí es donde empiezan ya, ¿no?, empezamos fuerte con los Chupito, cada estrógenos. vez que diga hormonas en este programa también se puede, ¿no? O cada vez que digamos dolor, mejor todavía. Claro, la verdad que los factores hormonales son fundamentales cuando hablamos de patologías prevalentes más frecuentes en la mujer, sobre todo los estrógenos, pero bueno, por supuesto también hay otros factores que influyen. Seguro que mi compañera Carla sabe, los neurotransmisores no son los mismos, ni la misma cantidad, ni se comportan de manera igual. Neurotransmisores hablamos implicados en el dolor, la serotonina, las endorfinas, la dopamina, ¿no?, estas hormonas un poco también de la felicidad. Y luego hay factores, por supuesto, genéticos, inmunológicos y también muy importante, factores sociales, porque claro, esto del dolor y la mujer es algo que está muy arraigado y sobre todo el no valorarlo como debiésemos en este grupo, en las mujeres. ¿Cómo lo valoras tú, Carla? El dolor nos ha venido a decir que algo no está bien en nuestro cuerpo. Y concuerdo contigo 100%, Nuria, porque es una alarma. Una alarma que nos viene a decir es que tienes que venir a cambiar algo. Algo que no está funcionando o con tu comida, o con tus hábitos, o con tu familia, o con tu trabajo incluso. Hay muchos autores que se dedican al tema de la neurociencia y muchos de ellos dicen, para sanar ese dolor, tú tienes que cambiar tu vida entera. Tienes que cambiar dónde trabajas, tienes que cambiar de emociones, tienes que cambiar quizás hasta de marido o de pareja o de ciudad donde vives. Qué fácil. Quizá, porque de repente hay una incoherencia que está sucediendo allí, lo único que viene a decirte el dolor es, hay que cambiar algo.
y no sabes por dónde cambiar. Claro, es Andrea. que el dolor funciona como alerta, ¿no? Si no sintiésemos dolor, que es una cosa que a veces me preguntan mucho, lo de si te pudieras tomar una pastilla para no tener dolor. Pues no, porque el dolor es una alerta. Al final el dolor nos alerta de que nos estamos quemando, de que estamos sintiendo, y sentir es lo más importante que tenemos los seres humanos al final, ¿no? Las emociones y también esos padecimientos. Por eso yo lo titulé La utilidad de todo este dolor, porque yo no podía entender esta experiencia, este sentir, sin que aprendiese algo. Y no es un libro que sea todo positivo, porque el dolor es duro, es crudo, pero al final es una experiencia que te ayuda a valorar cuando no lo tienes, ¿no? Pero tú realmente, ¿cuándo sentiste que tu cuerpo algo no iba bien y cómo llegaste a ese diagnóstico de la fibromialgia que sufres? Pues es un periplo, no es nada sencillo, y creo que mi experiencia es la de muchas mujeres que un día dicen, ¿yo por qué me tengo que encontrar mal, tengo este malestar, tengo este dolor permanentemente? Si tampoco he hecho un mal gesto, no tengo una sensación de contractura, ¿por qué no puedo dormir? No dormir es un dolor, porque al final también un es síntoma, esa es un alerta, síntoma, es por esa alerta, supuesto. ¿no? Y yo fui concatenando semana, mes, año, desde el año 2012, 2013, que es cuando empiezo el libro, a contarlo, sin que supiera por qué y creyendo que me lo merecía. Eso que tú decías, ¿no? De, bueno, al final Mi niña, debe pero ser... No, pero ¿por qué te lo piensa, vas a merecer? pero te lo mereces por cómo vives, te lo mereces por lo que has elegido hacer en tu vida, te lo mereces, y entonces yo lo empecé a paliar mal con las benzodiazepinas, que seguro que luego hablaremos del tema, hasta que el colapso de ellas, del colapso de las mismas, en el año 2020 me llevó a una clínica a sacármelas de mi cuerpo, y fue allí donde me dijeron, bueno, es que tú en realidad lo que tienes es fibromialgia, y eso es liberador, porque de repente... Por fin Tienes tienes un nombre, diagnóstico. Tiene un tienes un nombre. nombre y de allí puedes entonces empezar a hacer cosas. Sí. Ya tienes una certeza de punto cero, ¿qué hago? Sí, ese es el camino para mí, y yo creo que para todas, porque además es una peregrinación por muchos especialistas, neurólogos, psiquiatras, el reumatólogo, el médico de atención primaria. O sea, yo visitaba el médico, yo me hice tags en la espalda a ver si había algo que no funcionaba, una vértebra que pinchaba, y hasta que al final de todo el proceso que te liberen y te den un nombre es la Maravilloso. salvación. A lo mira, me encanta que saques el tema, porque yo creo que hay un estigma alrededor del dolor Sí. que no se ve, el dolor que muchas veces nos invalidan, nos infravaloran en los médicos y nos dicen, se está quejando, pues eso, son las hormonas. Señora, es la menopausia, tómese un vaso de leche y vaya a pasear. ¿Esto pasa? Total, Tania, es que el dolor es algo subjetivo. Entonces, cada vez que tú vas a medir el dolor, es que es el dolor de lo que tú pienses. Y el dolor puede ser hasta un 90% de cómo interpretamos la realidad. Tú puedes tener dolor un 10% y el otro es lo que tu cerebro está interpretando de lo que sucede. Entonces allí mi escala de 10 de dolor no es tu escala de 10. Yo cuando trabajo con mis clientas es, ¿qué dolor tienes? Bueno, puedo aguantar dolor, pero si dijera la verdad tengo un 12 de 10. Incluso están de esa manera porque están desesperadas, con miedo, Ya, con es que frustración, esto con sucede. Y que ansiedad. las mujeres aguantamos muy bien el dolor. Todos los tatuadores dicen, y hay un montón en las redes sociales, un montón de comparativas Sí. entre los hombres siendo tatuados y las Sí. mujeres como haciéndose las uñas, ¿sabes?, mientras les tatúan. A ver, mi marido le pasa un algo y ya es como, estoy en la cama, no puedo hacer absolutamente nada, y uno tiene un dolor crónico y de repente estás moviendo cosas, la vida sigue, No vas te a tu quejas, trabajo. no te o sea, quejas. Pero en el libro hago una reflexión, y es que al final el dolor físico, pues nos caemos y nos hacemos daño en la rodilla, ¿no? Se nos ve un morado, si en lugar de verde es más oscuro, pues sabemos más o menos, un dolor de muelas. Podamos llegar a empatizar con el otro sobre ese dolor, ¿no? Incluso pues, dolores muy agudos, como puede ser una piedra en el riñón. Pero ¿y el dolor del alma cuánto duele? Qué difícil pregunta. No lo sé. Claro, dolor más de la ansiedad, el dolor más de me está pasando algo y no sé qué es, porque también es un dolor que vas arrastrando. Y eso te condiciona también, ¿no? El de quejarte, no quejarte por ese dolor que tú estás sintiendo, pero que no sabes decir qué es, que es la fibromialgia, porque al final cuando nos preguntan qué te duele, yo decía, es que no lo Todo. sé, es que no lo sé. Todo. Y entonces, claro, es un dolor, una carga de dolor que tienes, que es esa interna que no podía empatizar con nadie ni explicarlo, ¿no? Y de hecho, como neuróloga, Nuria, me imagino que hay muchos pacientes que llegan con dolor que no saben explicar, ¿no?
Pues sí, es cierto. Y además es que llegan sobre todo lo que estamos diciendo, como hemos normalizado el dolor, que yo creo que esto es un mensaje que teníamos que lanzar desde aquí, que no es normal convivir con el dolor del tipo que sea. Si uno tiene dolor es una señal de algo y debe de buscar ayuda y debe de consultar al especialista que sea, ¿no?, adecuado en cada caso. Hay un estigma, estábamos hablando social, de las enfermedades que cursan con dolor, pero ya que ya hablamos también de mujer, hay un estigma de género con el tema del dolor. Totalmente. Muchas enfermedades, la fibromialgia, las migrañas, por ejemplo, son mucho más frecuentes en las mujeres. No solo más frecuentes, 80-90% de los pacientes con fibromialgia o con migraña son mujeres, sino además tienen las formas más severas, más graves y más discapacitantes. Claro, todo lo que va de la mano, unido al apellido o a la palabra mujer, pues muchas veces se tacha, que nos lo dicen en la consulta, pues parece que somos frágiles, parece que somos quejicas y al final, ¿qué optamos? Pues por ocultarlo, por no decirlo, por vivirlo un poco estas enfermedades de dolor en soledad, por tardar en consultar y esto es muy duro, es ese dolor que decimos dolor del alma que es muy duro y es que este estigma, aunque es un estigma ahora lo que hablamos, estigma de género, es que nos afecta a toda la sociedad porque cuando un hombre, que los hay también, tiene fibromialgia o tiene migraña o tiene otra enfermedad más típica de mujeres, al final tarda en consultar porque siente como cómo va a padecer él una enfermedad de mujeres. Entonces yo creo que tenemos que cambiar esto. O sea, da igual si es una enfermedad más típica de mujeres o no. Pasa también, por ejemplo, por supuesto, con enfermedades ginecológicas, ¿no? La endometriosis, imagínate. La gente tarda en consultar por todo esto que decimos y aparte no se les hace, muchas veces volvemos un poco otra vez al inicio, no se les hace el caso suficiente, incluso, yo me atrevería a decir a veces, también por parte de los profesionales. ¿Habéis tenido malas experiencias con profesionales? Te digo muchísimas y creo que es una gran peregrinación. Y con cosas que pueden no ser tan graves, digamos graves con el dolor, pero por ejemplo con el cáncer. Yo con 30 años, escribiendo mi tesis doctoral, un día me toco el pecho y digo, hay un bulto. Voy al médico y digo, hay algo. Soy científica, sé hasta dónde puedo llegar. El primer médico me dice, eres demasiado joven, en tu familia no hay nada, no te preocupes. Me descarta y digo, no, algo en mi intuición, porque todas las mujeres tenemos como incluso ese sentido de que llega un poco más allá. Algo no está pasando bien. Vas al segundo médico, te dicen, no es nada, te lo estás inventando. Vas al tercer médico, no es nada, te lo estás inventando. Vas al cuarto médico, no es nada, te lo estás inventando. Dices, ya llorando, di, por favor, hazme una prueba, vamos a ir. Quinto médico, hace la prueba y me dice, no es nada, te lo estás inventando. Hasta que llegas y dices, tienes cáncer. ¿Ok? ¿Cuántos médicos? Fueron 5 médicos. 5 médicos para que te diagnostiquen un cáncer. Eso es alucinante. Como si ella tuviese empecinamiento en tenerlo, ¿no? Exacto, algo elegido. No, quería que le dieran ese resultado y ella decía que no. Por lo mismo que estabas diciendo tú, a veces cuando tú tienes el nombre, el diagnóstico, ya entonces entras en una dinámica de ¿y qué hago ahora? ¿Cuáles son las opciones que se empiezan a abrir? Porque desde la incertidumbre no sabes qué hacer. Y cuando luego, yo en mi caso particular, muy pequeño de contar, yo hice todos los tratamientos convencionales contra el cáncer. Cirugía, quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, inyecciones, no sé cuántas inyecciones me habré puesto, no sé cuántas pastillas, hasta que mi cuerpo quedó absolutamente tóxico y no me pude mover de la cama del dolor. Yo dormía y dolía. No podía dormir, tenía insomnio crónico, los pies me dolían, las manos me dolían, no las podía mover. De eso que vas a bañarte ni siquiera puedes subir la mano. Ese era el dolor crónico. Ese es el verdadero dolor crónico y cuando te dan una pastilla y te dicen, tómatela, acostúmbrate a vivir con dolor. Tienes 31 años. Eso es duro. Que tu médico, primero 5 médicos te descarten, luego te digan, aprende a vivir con dolor, la unidad de dolor no hace absolutamente nada. Y dices, ¿quién soy? Ya. Una víctima, La mi vida se ha impotencia. acabado. Mi vida se ha acabado con 31 años. Y te empiezas a preguntar que muchas de lo que estaban diciendo antes es, hay mucha soledad cuando se vive con dolor, muchísima soledad, muchísima soledad. Bueno. Y desde allí dices, si hay soledad y nadie te entiende, ¿para qué sigues viva? Y muchas personas con dolor, con artritis, con migraña, con fibromialgia, endometriosis, dicen, ¿cómo voy a seguir viva así? Y se lo piensan muchas veces. Es la doble enfermedad. Por supuesto. Yo a veces me ha pasado eso de no poder ni coger el cepillo y peinarme y decir, bueno, entonces no puedo salir a la calle. Bañarte, porque me van a ver vestirte. bien. Hasta que llega un momento que dices, bueno, pues tengo que salir así, ¿no? De estrujar el día que merece la pena y el que no puedo. No sentir insatisfacción ni frustración, sino he aprendido a que tenemos que ser mejores compañeras, mejores amigas y yo no flagelarme porque puedo llegar a ser mi peor enemigo. Y ahí lo que decíais, de las malas experiencias, pues yo llegaba a entrar en una consulta y que me dijeran eso, no, bueno, pues tú eres Andrea Levy, ¿cómo no te va a doler algo? ¿Cómo no va tal? Por eso decía que yo pensaba que me lo merecía. Pero en esa parte del estigma, de la doble enfermedad,
A mí, por ejemplo, sí me disgusta, o sea, entiendo que la gente lo hace con su buena voluntad, pero cuando tienes un dolor crónico, a partir de entonces, todo el mundo te pregunta cada vez que te ve, ¿qué tal estás? ¿Te veo bien? Y entonces, ¿dónde quieres que te empiece a contar? Porque ¿Cuánto tiempo tienes? que yo lo veo bien, o sea, que yo lo entiendo que lo hacen bien, ¿no? Pero de repente eso forma parte de lo primero que ve la gente cuando te habla. Y entonces te cuestionan porque, pero si estás ideal, te veo arreglada y te veo que, ¿no? Que te has puesto Funcional. Claro, y dices, Funcional. ya, vale, pero es que esto es mi vida y yo asumo esto que me pasa y normalmente ya he aprendido incluso a no contar la parte de puertas para adentro, porque ¿para qué? ¿Sabes? Es parte de mi vida. Y creo que esa parte de cuando más lo asumes e intentas hacer el camino en positivo de ahí, para mí también fue la parte que me ayudó a sanar, ¿no? Porque es decir, no puedo luchar contra esto, es crónico, es lo que hay. Un día te deja, un día no te deja, un día, incluso días, ¿no? Pero o sea, mi mayor aprendizaje y la utilidad ha sido justamente el decir, vale, esto es lo que hay, puedo hacer el camino de soledad, de flagelo, de frustración, o decir, somos parte. Y hay días que son estupendos y los estrujas al máximo, y hay días que tienes que pensar simplemente cómo serán los días buenos, porque son los días que no te lo permites. El problema del dolor, yo creo también, es que con muchas enfermedades, que el síntoma principal es el dolor, las personas que la padecen a veces sienten que cuando tienen que perder un evento o tener un problema, faltar al trabajo, parece que es como si fuera una excusa, ¿no? No puedo venir o no puedo ir a esta fiesta o no puedo ir a esta reunión familiar porque tengo migraña. Y realmente la sociedad yo creo que a veces lo piensa así, pero lo que sucede, y esto yo siempre me gusta contarlo, es muchas veces justo al revés. La gente que tiene estas enfermedades de dolor crónico utiliza o tira de otra patología, de otra enfermedad, cuando no puede ir a algo por la migraña. Por ejemplo, pues mira, es que tengo un problema vírico, ¿no? Siempre vamos a los virus, tengo un problema, me ha sentado algo mal en la comida, no me esperéis que no puedo ir. Y eso se entiende y nadie te va a preguntar más. Sin embargo, te van a cuestionar. Otra vez estás con dolor de cabeza, pero fuerte, tómate algo, sí. ¿cómo no vas a poder venir Pues si sí. es un simple dolor de Necesitas cabeza? una muleta de algo como más obvio. Tómate, Me ha sentado algo mal en el estómago y todo el mundo... Claro, y eso se una entiende. aspirina, tómate un lo que sea, sí, sí. Es verdad que yo sufro de migrañas también y la verdad que son incapacitantes. O sea, Bueno, realmente el dolor incapacitante, poco se habla, pero realmente... Es que no puedes ni mirar, ni ver, ni tienes que estar con los ojos cerrados, Claro, no te puedes- mareas, los vértigos. ¿Cómo se distingue, doctora, una migraña de un dolor de cabeza para la gente en casa? Mira, la migraña realmente es una enfermedad en sí misma, por eso va mucho más allá del dolor de cabeza, pero es verdad que el síntoma principal es justo eso, ¿no? La cefalea, el dolor de cabeza. Y aunque luego lleva asociados muchos otros síntomas, el dolor es un dolor que tiene unas peculiaridades. Sobre todo es un dolor que va a ser de base siempre más o menos intenso, más o menos moderado o fuerte. Y por eso las personas que lo padecen pues están incapacitadas o discapacitadas cuando tienen una crisis de migraña. Eso no significa que todo el mundo, volvemos a lo de antes, tiene que encamarse. Hay gente pues, que tiene una migraña moderada y que además tiene unas obligaciones y no puede permitirse el lujo de meterse en la cama. Pero es un dolor, siempre ya va a ser un dolor más o menos intenso. Seguro que sabes, ¿no? de lo que estoy hablando. Es un dolor además que muchas veces típicamente afecta sobre todo a medio lado de la cabeza o a la zona del ojo. Un dolor que muchas veces tiene un carácter que decimos pulsátil porque notamos como el corazón, sobre todo si hacemos un esfuerzo, un movimiento, pues parte Si lo bajas notamos la más. cabeza por cualquier Claro. cosa, te hace bum, 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 Claro, además bum. es un dolor que típicamente empeora eso con cualquier tipo de actividad. De hecho, por eso los pacientes lo que buscan es estar, si pueden, tranquilos, quietos, tumbados, y luego nos molestan todos los estímulos, las luces, los ruidos, incluso también, por ejemplo, los olores. Y hay pacientes que además pueden estar muy revueltos y seguro que conocéis a alguien que cuando tiene una crisis de migraña acaba vomitando. Entonces, claro, si sumas todo esto más otros síntomas que también aparecen, la migraña es una de las enfermedades más discapacitantes. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la migraña es la primera, no la segunda ni la tercera, la primera causa de discapacidad en adultos jóvenes, por debajo de los 50 años. Por tanto, la verdad que es una pena lo que estamos diciendo, que la gente que la sufra encima se sienta tan incomprendida, porque es que es algo muy, muy obvio, muy evidente y además muy frecuente. Y lleva a la locura, a veces, quiero decir, hombre, cuando tú tienes El dolor. esta clase de dolor, o sea, tú estás imaginando situaciones de escape constante de ese dolor, ¿no? Y de acabar con él. O sea, que hay mucha gente que puede padecerlas, que además le afecta el dolor físico, que no sería, digamos, físico, neurológico, Sí. neuropático, con además la salud emocional que puede conllevar eso, ¿no? De
frustración, depresión. Sí, todo la ansiedad y todo lo que puede venir con Sí. ello. Doctora Carla, tú dices que el dolor es una señal como de alarma, pero que también hay síntomas que podemos tener antes de esa alarma. ¿Cuáles son? Mira, tú tienes que ponerte... A mí me gusta ser como muy detective. Muy bien, me encanta y es como la visión de científico. El dolor suele ser como una de las tantas señales que tiene el cuerpo. Por ejemplo, los dolores comienzan primero con un sistema digestivo que no está bien. Microbiota, disbiosis intestinal. Cuando hay, se dice que es el segundo cerebro, a nivel evolutivo es el primero porque las primeras neuronas se generan aquí antes que estas, ¿no? Si estas neuronas no están bien, esta tampoco. Hay una señal conectada completamente. Si las neuronas de aquí, de tus emociones, no están bien, están conectadas directamente. Entonces tú empiezas a no dormir, pero empiezas a darte cuenta de que no tomas el sol suficiente tampoco, no estás comiendo lo suficientemente bien, estás deshidratado, de repente no estás comiendo a las horas. Es que no caminas, no duermes, no comes. Esas son las primeras señales. Entonces estás ya en un desbalance. El dolor viene a decirte en un momento, aquí hay algo, aquí hay otra cosa, hay reflujo gástrico, ay, me duele el oído, ay, es que tengo como cansancio y me despierto como muy cansada, aunque haya dormido 7 horas o 8. Entonces son otras señales. De repente empiezan a aparecer cosas en la piel, por ejemplo. O de repente, mujeres, dejas de tener la regla o la tienes unos días, unos meses bien, unos meses mal. Entonces dices, hay tantas señales que te has ido acostumbrando a ellas. Siempre te vas acostumbrando a ellas. Entonces, no solamente eso. Y quisiera dar como un mensaje de esperanza, porque os oigo a cada una de vosotras con los dolores. Es que puedes vivir sin dolor. Puedes estar en remisión 100%. Yo tenía artritis, tenía migrañas, tenía fatiga crónica. Se fueron 100%, yo vivo sin medicación. Ahora hablamos, hacia el final del programa vamos a hablar de todo lo que se puede hacer para no tener dolor, pero ahora quiero, empecemos por el principio. ¿Las emociones influyen en el dolor? 100%, y te voy a dar una historia. Yo hace unos 2 meses, casi 3 meses, me atropelló un monopatín eléctrico en la calle. Me atropelló, caí al asfalto y se me fracturó el brazo. Estando allí, voy al médico, solamente me atiende una enfermera. De nuevo me dice, tú estás bien, vete a casa. Pero era tanto el dolor que dije, pasé una noche fatal, súper en shock. Vuelvo a la mañana siguiente diciendo, Carla, tienes que ir como que te revisen una radiografía. No puede ser que no te la hayan hecho ni siquiera. Voy, la médico me dice, tú no tienes nada. Por favor, hazme la radiografía. Vengo, dice, tienes fractura. Y me empezó a mostrar unos tornillos, unas cosas, te van a tener que hacer. Yo empezó un pánico de, bueno, ve al especialista. Y digo yo, wow, voy al especialista y me dice, no. El especialista me dice, no, tienes una fractura que se va a curar, no sé cuánto. Pero cuando ya llego a casa con, te puedes curar, va a ser, digo, ok, estoy en estado de shock. ¿Qué puedo hacer yo de lo que está con el dolor? Tenía muchísimo dolor. Lo que hago yo es una metodología de reprogramación emocional que practico yo misma a través de la meditación. Y me conecto con la frustración y la rabia de que no me habían atendido, la rabia de lo que sea. Claro. En 30 minutos el dolor se fue a cero en reposo, absolutamente. Entonces, mi frustración y mi rabia estaba ahí, boom, 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 boom. ¿Qué pasa? Luego al mover, tengo ahora en fisioterapia, yo reprogramación, ahora puedo mover el brazo perfecto, a 3 meses de esa fractura está perfecto el brazo, pero sin fármacos, sin nada. Es mi mente así como diciendo, todo lo que está ahí detrás, vamos a sacarlo. Wow. Y increíble. Bueno, hablamos luego de toda esa Por meditación supuesto. que me interesa muchísimo y me imagino que a vosotras también. Como doctora, me imagino que tú también sufres migrañas. También, también. ¿Y siendo médico os cuestionan los profesionales? Mira, pues yo tengo la suerte de que, sinceramente, nunca me he sentido cuestionada, ¿no? Y sobre todo, además, es que yo, la migraña que padezco es justo a lo que me dedico. O sea, es justo una enfermedad de la que yo sé tratar. Pero tengo en el día a día miles de pacientes en la consulta, a lo largo ya de todos los años que llevo ejerciendo, que
que sí que me transmiten esto mismo que estamos hablando, que se sienten cuestionados por lo que decíamos, por todas sus esferas, ¿no? En el trabajo, en la familia y también incluso por los propios profesionales, que por eso digo que tenemos que hacer un poco de autojuicio, de crítica y ver que hay cosas que estamos haciendo mal y tenemos que cambiar. En el caso concreto de los dolores de cabeza, pues muchas veces yo creo que se tarda mucho en derivar a los pacientes a las consultas, en este caso de neurología. Hay un retraso diagnóstico de la migraña de 6 años. De hecho, decimos, la mitad de los pacientes con migraña no saben que la padecen. ¿Años? 6 años en diagnosticar una enfermedad que es sencilla, que se diagnostica en una consulta sin ninguna prueba. Eso es increíble. Claro. ¿Hay tipos de dolor? Sí, la verdad que de manera general, bueno, el dolor se puede clasificar de muchas formas, pero de manera así un poco grosera, Venga. podríamos decir que hay como 3 tipos fundamentales de dolor. El dolor que llamamos nociceptivo, que es el dolor que consideraríamos un poco normal, entre comillas, ¿no? Cuando nos hacemos daño en un tejido, en una parte del cuerpo, en un músculo, incluso en un órgano. Luego tenemos el dolor neuropático, que es cuando lo dañado es el sistema nervioso, ¿vale? O el central o el periférico, es decir, o algo a nivel incluso cerebral o los nervios. Ese dolor ya nos cuesta un poquito más identificarlo porque incluso lo sentimos muchas veces pues como una sensación de quemazón, de tirantez, de calambre, de electricidad o una sensación que no debería ser dolorosa como puede ser el tacto, a veces nos puede resultar dolorosa en según qué enfermedades de este dolor neuropático. Y luego tenemos una nueva forma de dolor que se ha descrito que se llama el dolor nociplástico, que aquí el problema no está Vaya nombres. en los tejidos, Nociplástico. no está tampoco en el sistema nervioso, sino está en la forma en la que procesamos las señales dolorosas el sistema nervioso central. Y esto es un poco lo que hablábamos y nos vuelve a conectar con las emociones. Se ha visto que las emociones, por ejemplo, sobre todo las emociones en este caso negativas, modifican el umbral del dolor. Entonces, ante una emoción negativa, del tipo que sea, nuestro umbral de dolor baja y por tanto vamos a tolerar peor cualquier tipo de dolor, por ejemplo, físico. Y luego al revés, porque esto es el círculo vicioso. Y luego tenemos que hablar, perdonad, pero aquí yo saco mi propio melón y me pongo a hablar de mí, cómo no, parezco aquí narcisista perdida, pero me entendéis. La regla, las mujeres, si 1 de cada 3 mujeres tenemos dolor crónico, Sí. y yo, por ejemplo, para hacerme cualquier tratamiento que duela mínimamente o moleste, porque hay veces que solo molesto, intento hacerlo siempre después de la regla porque es la única semana en la que puedo soportar dolor sin querer matar a alguien. ¿Os pasa? ¿Esto nos pasa a todas? ¿El periodo? No. ¿No? No especialmente, no. ¿No? No he tenido... Es que cada en mujer mi es un caso, mundo. no. Ahora, te puedo decir lo siguiente. Dime. La mayoría de las mujeres tenemos una desconexión con nuestro útero y nuestra feminidad. Y desde muy pequeñitas hemos aceptado que el dolor es parte del camino de la regla, cuando es todo lo contrario. Ya la sintomatología con 13, 14, 15 años, tener dolor en la regla, ya te está diciendo que tu cuerpo no está funcionando bien. O porque tu hígado no funciona bien desintoxicando estrógenos, o porque tu nivel de progesterona no está correcta, porque las emociones no se han procesado de forma adecuada, por ejemplo, o porque estamos en un nivel muy alto de cortisol, consciente o inconsciente. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que incluso la regla no debería doler jamás. Absolutamente nunca. Y eso es lo que yo hago. Mira, yo después del cáncer, yo tardé en un proceso de desintoxicación durante 1 año y medio para ver si me regresaba mi ciclo hormonal. Lo logré con mucha desintoxicación, mucho cambio de estilo de vida, alimentación, todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando volvió la regla, mi útero no sabía qué hacer. Dolor, mucho flujo, todo era horrible, hasta que empiezas a conectar con la emoción de, hey, cuidado, cada órgano incluso tiene una emoción anclada allí y dices, tranquilo. Conecté con la niña de 13 años que tuvo la primera regla y dije, tranquila, no pasa nada. Conecté, se fue el dolor absolutamente. Entonces, fíjate que no solamente tiene que ver con algo bioquímico, sino con esa parte emocional, de conectar con la feminidad, de conectar incluso... ¿Cuántas mujeres no tienen dolor? Nuestras madres hemos aceptado que incluso hasta parir es doloroso. Es que lo es. Bueno, en mi caso yo he pasado tanto dolor en mi vida que es que yo ya no sé... O sea, si tuvierais que cuantificar qué es lo que más os ha dolido, por favor. El Yo amor. El amor. ¡Guau! ¡Guau! Esta no te la esperabas. Me encanta. Por favor, desarrollame eso. Me encanta. No, pero bueno, también es una forma de conectar tus emociones, ¿no? De lo que aceptas o no aceptas, que te hagan, que tú haces, cuánto tú das, cuánto te da el otro, y si ese equilibrio es el que toleras o no toleras dentro del dolor. Yo es que también he teorizado mucho sobre eso, pero es una forma de la proyección que tú haces de tu manera de querer, ¿no? Y cómo te lo devuelven. Entonces también relaciones afectivas sanas son que aprendas a calibrar
librarlo, ¿no? Yo, de hecho, el único momento que yo no tengo hambre es cuando a mí me rompen el corazón. Es el único momento donde la Tania Yasena no tiene hambre. Tania, mira, una cosa que comentabas a propósito del ciclo menstrual y otra vez de nuevo las hormonas, que ya sale por segunda vez en esta conversación, es que está demostrado que a lo largo del ciclo menstrual, por supuesto que fluctúan numerosas hormonas sexuales, sobre todo los estrógenos y la progesterona, y de hecho muchas mujeres, lo que decías tiene mucho sentido. Justo los días antes de que nos venga la regla, la menstruación, Súper sensible. claro, hay una caída muy brusca, muy acusada en los niveles de estrógenos y de progesterona, y esa caída se ha relacionado con procesos dolorosos. Por ejemplo, en el caso de los dolores de cabeza, las peores crisis de migraña, las que nos cuesta más tratar, las más intensas, son los días previos o justo al inicio de la menstruación, pues como por ejemplo también pasa, ¿no?, con lo del síndrome premenstrual. Entonces sí que las hormonas, en este caso en la mujer, juegan un papel clave, y luego, por supuesto, otros procesos o cualquier otra cosa que implique dolor. Te vas a hacerte la depilación láser y te dicen, bueno, intenta no venir justo los días que tengas antes del periodo, porque es probable que te duela más, porque también se modifica el umbral del dolor. Claro, y es que además, a ver, todos los dolores que podemos sentir, obviamente hay muchos. Yo vivo con una queratitis en un ojo, que es una herida abierta para que aquellos que no lo sepan, y eso duele muchísimo. Me han operado de almorranas. Por Dios, hablemos de las almorranas. Cuando te dicen eres un dolor en el culo, literal, es de los peores dolores que existen. Obviamente la cistitis no es nada agradable, es como que te estén quemando con un pitillo en lo que viene siendo. No sé, ¿qué más dolores existen? Dolor de cabeza, dolor de la regla, el dolor, me imagino. En las manos, en el intestino, por ejemplo. Y hay dolores incluso que no se sienten hasta que te tocas. Por ejemplo, hay mucha congestión a nivel de lo que es la parte hepática. Entonces, de repente estás normal y dices, no me duele, pero te metes los dedos debajo de la costilla porque no sabes respirar, no sabes ampliar el diafragma y dices, wow, es que hay una tensión aquí, un hígado con tensión. ¿Y las tensiones aquí? Espera. O sea, cuando te duele el plexo solar, el plexo Esos son solar. emociones, Andrea Levy. Bueno, pero también es que tenemos toda la parte miofacial tan congestionada. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos saber si tenemos congestión? ¿Qué ejercicio así ahora me puedes decir? Tócate aquí o tócate allá, que lo haga la gente en su casa, para ver si tienes algo congestionado. Mira, lo primero que yo siempre suelo hacer es un escaneo del cuero cabelludo abajo. O sea, hago con los ojos cerrados y lo que hago es un escaneo. ¿Hay algo que me molesta en este momento? Y voy pasando desde la cabeza, cuello, hombros, brazos, voy por abajo, veo si la rodilla me va molestando, incluso el útero, los deditos de los pies, y hago como un pequeño escaneo. Luego que hago eso, si hay algo que me molesta o no, digo, y si yo me empiezo a tocar un poquito el cuerpo, ¿no? Y empiezo a mover un poco los hombros, muevo el cuello, me muevo de repente con la espalda, tengo un poquito de tensión en la espalda, voy notando el cuerpo y de repente como empiezo a introducir, aquí en el abdomen a veces hay muchas tensiones que no notamos hasta que nos tocamos, respiramos y de repente, y si meto un poquito los dedos debajo de las costillas, que es el lado del hígado, mira, hay un poquito de tensión. Si meto hacia el otro lado es hacia el estómago, el vaso, el páncreas, no siento casi tensión. Voy un poco hacia abajo y digo, aquí tengo el apéndice, justo donde se une el intestino grueso con el intestino delgado. Ahí siento como un poquito de tensión, del otro lado no. O en la ingle, de repente me toco en la ingle, de repente hay algo. Entonces dices, vas localizando. Okay. Y cuando vas localizando, entonces vas teniendo señales de, ¿por dónde puedo empezar a preguntar? Porque hay algo muy curioso con el dolor, es que donde duele no necesariamente es donde se origina. Puede ser como un eco, ¿no? Es un eco. Referido, ¿no? El dolor referido que y decimos. Algo aquí puede venir del lumbar, por ejemplo. Entonces, de repente hay muchas personas que tienen dolor referido en esta zona del cuerpo, pero viene por un psoas, un músculo que viene justo anclado detrás de la espalda y va hacia adelante, pero es porque estamos sentadas todo el tiempo. Entonces no nos levantamos, no hacemos así, entonces esto está tan tenso que entonces toda esta musculatura se pone tensa. ¿Qué tendríamos que hacer allí? Bueno, levantarnos, entonces no estar 8 horas sentadas en un escritorio, por ejemplo, esa sería la solución. Eso sería muy bueno. Y estirar y hacer squat. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron como squats durante el día? Bueno, hace 2 programas. Hace 2 programas me hice aquí yo no sé cuántas sentadillas. Bien, para la glucosa seguramente. Es que de verdad. Pero es verdad que también en el programa que hicimos sobre... Si no mal no recuerdo, sobre las enfermedades autoinmunes, realmente se vio que las mujeres teníamos más dolor y más, sobre todo, más enfermedades autoinmunes por el hecho de que realmente nos ponemos siempre las últimas. Nos ponemos siempre las últimas. Todo el mundo va primero y tú te vas no priorizando. Y entonces tu cuerpo muchas veces te deja en un segundo plano porque tú le has dejado en un segundo plano. Es un poco, le abandonan porque tú le abandonaste. ¿Tú sentiste eso, Andrea? Bueno, en el sentido
que la prioridad que yo me había marcado y el conseguir mi satisfacción, digamos, profesional iba por delante, ¿no? Sobre todo por el sentimiento de responsabilidad. O sea, tengo la responsabilidad, estoy aquí, tengo que justificar que lo merezco, tengo que hacer ese espacio que me han dado mío para que no me juzguen, no crean que no debo estar. Entonces, supongo que eso iba primero, ¿no? Que a lo mejor estos síntomas que decían, bueno, ya se curarán, ya pueden estar después, ya los puedo solventar y ya llegarán, ¿no? O sea, yo me di cuenta que algo me estaba pasando y que no lo estaba sorteando bien justamente cuando hubo el confinamiento, ¿no? Porque estaba yo sola en casa, vi el cajón, todas las cosas que me tomaba y digo, bueno, pero si ahora no hago nada y me sigo tomando tantas cosas, es que lo estoy haciendo mal, ¿no? Y fue cuando necesité ese proceso de limpieza de lo que me estaba tomando para que aflorase lo que internamente tenía. ¿Tú crees que tu carrera política ha empeorado tu salud o que tu salud ha empeorado tu carrera política? No, y además no quiero juzgarlo ni quiero hacer esa valoración, entre otras cosas, porque esto es lo que tengo que convivir con ello y lo que me satisface, me gusta y me llena, también es a lo que me dedico, por lo tanto, tengo que asociar las dos cosas. Porque si combato la enfermedad me voy a frustrar y si no hago lo que quiero por la enfermedad me voy a frustrar. Entonces yo esa lucha contra el no puedo... Y no tiene nada que ver con profesión, absolutamente nada. Yo trabajo con personas que trabajan en la limpieza, ¿sí? Hasta con personas que han sido ministros en cosas. Okay. O sea, es como, no tiene nada que ver con tu profesión, tiene que ver cómo tú interpretas la realidad de tu profesión. Claro. Porque tu trabajo como médico o como vedelo, como maestra. Ya, pero si estamos hablando de trabajos, estamos hablando de emociones, hay trabajos como el de Andrea, que es muy estresante. Pero yo creo que todo el mundo puede tener un trabajo estresante, ¿sí? Depende de cómo lo tome. O sea, para mí lo más difícil era lo que exteriorizaba, porque claro, una persona que tiene que exteriorizar para dar la imagen de lo que está diciendo, que luego de puertas para adentro tenía una relación complicada con el sueño, o sea, yo soy insomne completamente, yo no logro conciliar el sueño y eso me crea un estado de angustia y luego me creó una dependencia a las benzodiazepinas que para mí fueron un añadido tóxico a la enfermedad. Fue lo más duro, digamos, de todo ese proceso, fue el haberme sumido en una adicción a las benzodiazepinas para lograr algo tan necesario, tan sano, como es dormir, que forma parte absolutamente de toda la dieta equilibrada que tenemos que tener, ¿no? Dormir es fundamental, nos damos cuenta sobre todo cuando no podemos dormir, lo importante que es. Hay unas cifras que me parece importante hablar ahora, y es que ahora que toca las benzodiazepinas, se dice que las mujeres consumen más del doble, ojo, el doble de psicofármacos que los hombres. O sea, eso es alucinante. ¿Se abusa de la medicación frente al dolor femenino, señoras doctoras? Pues muchas veces yo creo que a veces es la salida fácil, ¿no? El recurso fácil. Y volvemos un poquito a lo de antes. Es verdad que las enfermedades o los trastornos en los que se utilizan este tipo de fármacos, las benzodiazepinas, pues vamos sobre todo a trastornos anímicos, ansiedad, depresión, son de nuevo más frecuentes, más prevalentes en las mujeres, por lo tanto ya solo por eso vamos a utilizarlas más, pero es que a veces se hace como un abuso, ¿no? Se ha normalizado, pues igual que yo me duele la cabeza, me tomo un analgésico, además muchas veces son analgésicos de venta libre en farmacias, ni siquiera hace falta una prescripción, pero incluso en el caso de las benzodiazepinas, que son fármacos que necesitan una prescripción médica, a pesar de todo, lo hablábamos, es relativamente sencillo conseguirlas, y una cosa es que te lo prescriban, pero te lo deberían de prescribir con un control y con un uso, ¿no? Y con unas indicaciones y por un tiempo limitado. Bueno, pues como al final nos da una sensación, nos controla ese síntoma por el que lo tomamos, lo normalizamos y vamos tirando el día a día poniendo esos pequeños parches que pueden ser las benzodiazepinas, en el caso, por ejemplo, del insomnio o en el caso de la ansiedad. Pero todo eso, si no se acompaña pues, de un por qué estoy así, por qué duermo mal o por qué tengo esta ansiedad, y soluciones de otro tipo, tanto de fármacos como no farmacológicos, ¿no? Hablando de terapia psicológica o simplemente cambios del estilo de vida, pues al final son esos, son pequeños parches y que luego nos pueden acarrear muchos problemas a la larga. Son altamente adictivas. Además, España es el mayor consumidor del mundo de benzodiazepinas. Crean una disociación, es decir, cuando tú estás mal y algo te crea un remedio
para que estés bien, de repente esa Andrea bien es guay y es mejor, ¿no? Entonces ese personaje es muchísimo mejor que el que no, el que tiene que enfrentarse. Y ahí yo creo que es importante, ahora que hablamos tanto de salud mental, diferenciarla de la salud emocional, porque no todo es salud mental. Hay veces que hay emociones que tenemos que aprender a gestionar, porque si no van a ser a repetición. Si yo me pongo nerviosa ante una situación que no controlo, una situación estresante, no tengo por qué tener un problema de salud mental que me lleve a una benzodiazepina para controlar la ansiedad. Tengo que saber controlar las emociones, porque la falta de control de las emociones y no tener esa educación emocional ante ellas, ante un trabajo nuevo, ante una situación nueva, ante relaciones personales, no me puede abocar a medicalizarme. Y creo que a veces, y hoy en día que hemos abierto mucho el debate, me parece muy bien, no tener claro lo que son sentimientos y saber esa gestión emocional de los mismos ante nuestro día a día, nos lleva a ese camino, ¿no? El de tener que tomar el Lexatin, el Valium. Bueno, yo los conocí todos y por eso emprendí la causa de quererlo contar, porque a nadie, hoy en día te dicen tómate un Valium, tómate un Lexatin y parece que está bien. Y es lo que decía Nuria, está bien en un momento pautado para una circunstancia que es muy difícil que tú lo sepas gestionar mentalmente. Pero si eso lo cronificas en tu día a día, vas a tomar una medicación adictiva y perjudicial. Y no sería la primera vez que medicaciones adictivas y perjudiciales se han comercializado. Tenemos el caso de la farmacéutica Purdue Pharma, que comercializó el Oxycontin como una medicación para cualquier tipo de dolor, acuñando cualquier dolor es dolor, y fue una medicación, la oxicodona, absolutamente letal en Estados Unidos. Oxycontin, sí, me acuerdo perfectamente. Tania, Dime. pero fíjate, estamos hablando como de psicofármacos, pero incluso algo mucho más básico que es el ibuprofeno. Y quiero ser como muy científica aquí. Yo habré calculado hasta los 25 años haberme tomado como unos 5 kilos de ibuprofeno en mi vida. Porque cada ciclo que tenía, dolor de regla, no sé Sí, creo cuánto que y todas tal. aquí. Yo también he abusado del ibuprofeno. Kilos. Pero quiero decir algo, que luego que yo pasé por el dolor crónico, que ahora afortunadamente vivo sin dolor, vivo sin fármacos ni nada, cuando yo me puse a ver qué tenía mi cuerpo que hacía que yo tuviese que tomar tanta medicación y que no funcionara, a veces no tiene nada que ver con la emoción. Tiene que ver con tu genética, y me gusta mucho traerlo aquí porque nosotros podemos tener ciertas mutaciones hepáticas que hacen que, por ejemplo, tus enzimas de desintoxicación del citocromo P450 haga que tú seas una metabolizadora lenta. Incluso tú te tomas un ibuprofeno y jamás va a funcionar a la dosis que está pautada para alguien que sí funciona bien. Entonces te tienes que tomar, en vez de tus 200 gramos, 1 gramo para que haga algo. Pero es que por eso desde aquí nos encanta recordaros a vosotras que cada cuerpo es un mundo, que lo que le funciona a tu vecina Paqui no tiene por qué funcionarte a ti, pues que sí. por favor vayamos a médicos y que hagamos las cosas de autorrecetemos. la manera adecuada. Si la medicina ahora está mucho más en punto y trabajamos con la ciencia de lado, existe la farmacogenética. Y es un test que te hacen y te dicen, esta medicación te puede funcionar, esta no. Entonces tú dices, es que mi cuerpo funciona de esta manera y sé que el Valium no me funciona, sé que el ibuprofeno no me funciona, sé que esto que me sentó mal me iba a sentar mal. ¿Y ese test dónde se hace? Se hacen clínicas genéticas que se hacen, o sea, que te hacen un hisopado en la boca. Si no es lo que tienes sirve para también prevenir determinadas enfermedades, ¿no? Hay lo que muchos dice, tipos de test genéticos. Lo que te dice es la probabilidad de cómo tu cuerpo puede estar funcionando frente a ciertas situaciones. Interesante. Una de ellas es el dolor, pero tú puedes tener una probabilidad alta de Alzheimer, por ejemplo, pero si tú tienes un estilo de vida correcto y un trabajo cognitivo correcto, tú nunca vas a tener la enfermedad. Nos apuntamos como futuro tema de UPECA, por favor, la genética y todo lo que se puede hacer de manera más individual, ¿no? O sea, Por para una supuesto, sola persona. por supuesto, fácilmente. Pero no quería dejar de preguntarte realmente, porque has hablado varias veces en plan de, es que igual me lo merecía, sentía que me lo merecía. Espero que hayas ido a tratamientos psicológicos Sí. y que te hayan ayudado, me imagino que sí, Sí. porque te veo muy bien. Sí. ¿Cómo te quitaste ese parche? Porque es un parche muy fácil. Es un parche como muy adictivo, lo has dicho tú misma. Súper. ¿Cómo hiciste? Súper adictivo. ¿Qué te ayudó? Bueno, en mi caso fue por trauma. Es decir, un día que llegué a mi casa y dije, en el libro, que me han dicho, a veces cuando lo he contado, es valiente. Digo, no, es sincero, es que solo lograré que lo entendáis si lo cuento de una manera así de cruda, porque eso es lo que pasó. Yo llegué a mi casa, me senté en el sofá y dije, me va a pasar algo. Fíjate, yo sí dije, me va a pasar algo. Entonces,
dejé abierta la puerta de la casa, llamé a una amiga y le digo, tienes que venir en menos de media hora porque a mí me va a pasar algo. Estaba con, no sé, un nivel de todo inflamado, tal, que dije, me va a pasar algo. Y efectivamente me pasó. No vino mi amiga, ya yo estaba prácticamente, bueno, muy sin conciencia. Estuve una semana ingresada y fue porque mi cuerpo literalmente colapsó de toda la medicación que me estaba tomando. O sea, fue... Quiero decir, yo lo digo en positivo, lo digo porque fue una experiencia mala que yo no me quería provocar, evidentemente, que yo pensaba que lo estaba haciendo todo bien. Si es que yo al médico le decía, pues lo estoy haciendo todo fenomenal, si yo estoy encantada con mi vida, no tengo ningún problema en eso, ni me siento una persona deprimida. No sé por qué me ha pasado. Y entonces dijo, no, simplemente tu cuerpo hoy te ha dicho, esto así, no más. Antes has hablado además de bueno, que esto paliaba un poco un sentimiento, ¿no? Que te hacía convertirte como una Andrea más preparada, más cojonuda, entre comillas. ¿Qué es ese sentimiento del que tú te escondías o no querías afrontar? Bueno, la angustia del insomnio es muy dolorosa, ¿no? Porque saber que te puedes meter en la cama y que no vas a dormir es un espacio de tiempo en el que puedes rellenar de muchísimas cosas. Yo no dejaba de leer, no dejaba de ver series. A mí me decían, bueno, ¿cómo tienes tiempo de ver tantas series? ¿No? Yo llegaba y había visto, en 2 días había visto toda la temporada, ¿no? Y decía, bueno, si te contara que yo me meto en la cama a las 11 y a las 6 de la mañana sigo igual, ¿no? Entonces, el mal dormir, que hay veces que hay expresiones del mal dormir que dicen, no, bueno, es la vida bohemia, ya moriré cuando esté muerto, ya dormiré cuando esté muerto, ¿no? Todas estas cosas del romanticismo en torno al mal dormir son muy peligrosas, ¿no? Porque así como más o menos sabemos, ¿no? Hay que controlar las comidas grasas, el azúcar y tal, sobre la dieta del sueño se habla poco. Esto me creaba que yo podía encadenar 3 días sin dormir y parecía que estaba todo perfecto. Eres un zombie. Y eso, si pasas 45 días, ¿no? De hecho es una tortura el no dormir, Claro, pero al final dejas de oxigenar, dejas de hacer la oxidación, dejas de hacer tal y te mueres, ¿no? Entonces para mí era lo más difícil, porque eso luego me hacía que mi musculatura estaba rígida, que mi musculatura no funcionaba adecuadamente, que me sentaba mal toda la comida, que casi no podía comer. Yo ahora veo a Andrea de esa época y claro, cuando mi madre entraba en casa me decía, ¿estás delgadísima? Y pensaba, le dicen las madres, no, estaba delgadísima, pero es porque no me cabía nada. Esas simplemente madres, necesitas un cocido. Claro, no, simplemente decía, pero si tengo aquí y todo eso era por eso, ¿no? Entonces, claro, eran unos parches muy útiles porque luego al final pues todo eso funcionaba fenomenal, pero ojalá en ese momento me hubiese parado y hubiese dicho, no dormir es un síntoma, es una inflamación de tu cuerpo que está haciendo, yo no puedo desconectar, yo no me puedo dormir porque te están sucediendo todas esas cosas, ¿no? Al final, el poder de la mente que te está diciendo, no puedo dormirte porque estoy en alerta. Y tu libro se llama La utilidad de todo este dolor. Sí. ¿Cuál ha sido la utilidad de todo este dolor? Pues no ser mi peor enemiga. Creo que eso es, que hay que ser conscientes, que a veces en el trabajo que hemos de hacer previo a todo es el de mirarse al espejo y estar en paz, en reconciliación, el ver la mejor versión que estamos dando, el de tener esa humildad que requiere el reconocer que te está pasando algo y que no pasa nada, que de hecho es el primer paso para sobreponerte. Para reconocer que sobrevivir es una mala forma de vivir, es decir, no podemos estar siempre con el ay, ¿no? Porque entonces la pelota se está haciendo más grande, que es lo que a mí me acabó sucediendo, ¿no? Y ojalá yo no hubiese llegado a ese trauma de colapso provocado a mi cuerpo por haberlo gestionado mal. Creo que sentir ese dolor, por eso cuando decíamos antes, ¿no? La alerta del dolor es buena, porque nos permite tomar esa distancia. Siempre vas a querer sentir dolor. O sea, vivir sin dolor sería absurdo. ¿Ah, sí? No había pensado así. Porque es la única forma de que tu cuerpo se puede comunicar contigo. ¿Verdad? Hija, se puede comunicar a base de orgasmos, no me fastidies, por favor. No hay nada más agradable, no puede ser todo. Por supuesto. ¿No? Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene diferentes lenguajes
O sea, te pegas un tostón contra el suelo y tienes un orgasmo, no puede Pues ser. sería maravilloso y es que te diga, estaría yo todo el día contenta, feliz. Porque tiene que ser dolor. Esto está mal diseñado, No, me señora. estoy abrazando, orgasmo. No, hombre, no tiene sentido. Bueno, basta, déjame soñar, Andrea Levy. Qué Déjame bueno, soñar. qué Perdóname. bueno. Pero es que nuestro cuerpo tiene tantos lenguajes que todavía no sabemos interpretar. Es como si nos estuviesen hablando chino y rechazamos el chino o el ruso. Pero es un lenguaje que siempre quieres que venga porque te va a decir lo que necesita decirte tu cuerpo en ese momento. La efervescencia, por ejemplo, un temblor, frío, incluso la piel que se te pone como de gallina, incluso el dolor. Entonces nunca vas a querer dejar de sentir dolor o la posibilidad de sentirlo. Que venga cuando tiene que venir y que se vaya cuando tenga que irse. Nunca va a ser crónico. Para todas las que nos están viendo atascadas en un dolor crónico que no saben por dónde atajar, vamos ya con las herramientas. ¿Qué pueden hacer? ¿Por dónde pueden empezar a lidiar con todo esto? Yo creo que lo fundamental es, lo primero, pedir ayuda y ser conscientes de que no es normal tener dolor. No es normal convivir con el dolor, da igual si es un dolor de regla, un dolor de cabeza, un dolor de articulaciones, un dolor muscular. Entonces tenemos que pedir ayuda y según lo que nos suceda, lo que nos duela, pues tendremos que ir, ¿no?, a un especialista o a un psicólogo o a otro. Y luego hay cosas generales que sabemos que contribuyen a que tengamos un mejor control del dolor más allá de los fármacos. Y ahora vamos a dejar un poquito ahí de lado los fármacos, que es lo que decimos el estilo de vida. El estilo de vida es fundamental, pues el tema del sueño, ¿no?, el tema de abordar el insomnio, que muchas veces el insomnio, aunque a veces tiene una causa, pues vamos a decir, o más genética o una causa por un problema detrás, pero a veces el insomnio es la consecuencia. Tenemos un estilo de vida que para nada favorece que descansemos y eso pues tenemos que abordarlo. U hormonal, ¿no? Porque con la perimenopausia y la menopausia yo no he dormido menos en mi vida. Claro, hay etapas complicadas, sobre todo en la mujer, lo que decíamos otra vez, las hormonas, que también pueden contribuir al tema del dolor. Y luego también sabemos que cosas como, por ejemplo, la actividad física, que decimos es buena para todo, ¿no?, para nuestra salud física y mental, pues es que es cierto que lo es, y sobre todo en determinados momentos de nuestra vida, a partir de la menopausia, parece que el beneficio de la actividad física es incluso mayor. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de dolores de cabeza, hay estudios científicos serios y muy bien hechos que han demostrado que para algunas personas el realizar actividad física de manera regular puede llegar a ser incluso más efectivo que un tratamiento. Evidentemente, para otras es necesario un tratamiento farmacológico, pero la actividad física yo creo que la tenemos que tener como meterla dentro de la cabecita. Y luego el tema de la alimentación, que hablábamos de alimentación también, alimentarnos de manera adecuada, saludable, evitar un poco no recurrir a todos estos ultraprocesados, que sea un consumo, pues cuanto menos mejor. Yo creo que aquí Carla sabe mucho de este tema, ¿no?, de alimentación. Quiero preguntarle a Carla la relación entre, porque yo esto no lo sabía y Carla por lo visto sabe mucho, sobre la deshidratación y lo que tiene que ver con el dolor. Y después ya hablamos de comida y alimentación. Por supuesto, mira, cuando yo misma atravesé y dije, yo dejo de ser víctima y voy a sanar mi cuerpo y voy a entender qué es lo que le está sucediendo, empecé por lo más básico. Un cuerpo sin agua o sin la carga eléctrica correcta, porque es la carga eléctrica, el cerebro y toda la red neuronal que es la que hace que tú sientas dolor, no solamente necesita agua, necesita electrolitos. Y vivimos un estilo de alimentación y de vida que tiene muy poca carga eléctrica. Cuando tú tocas un móvil, la carga eléctrica de tu cuerpo se va. Cuando tú usas zapatos todo el tiempo, cuando no estás con los fotones y electrones del sol, tienes una carga eléctrica diferente. Y cuando comemos comida cocinada y sobre todo ultraprocesada. Entonces vivimos un estilo de vida no acorde a nuestro cuerpo ancestral. ¿Qué necesitamos poner? En lo básico, el cerebro necesita tener mucha agua para funcionar, suficientes electrolitos para el impulso nervioso, y necesita tener suficiente glucosa porque está funcionando con esa energía. ¿Qué pasa? Que al día de hoy comemos poco crudo, comemos poca fruta, hay estreñimiento, por lo tanto hay una deshidratación crónica en el cuerpo y tenemos resistencia a la insulina por toda la comida grasa que comemos, los churros, el no sé cuánto, a deshoras, y entonces nuestro cuerpo está deshidratado y hambriento. ¿Y qué tiene que ver el estreñimiento con la deshidratación? Mira, el último sitio donde tu cuerpo absorbe agua es en la última parte del colon. Si tu cuerpo está deshidratado, va a decir a las heces, yo absorbo todo el agua que quede por aquí. Entonces, un colon que ya está deshidratado con unas heces que de repente tú vas al baño 2 días sí, un día no, 2 días sí, un día no, es un cerebro que está deshidratado también, es un tejido que está deshidratado, es una fascia que está deshidratada. Entonces, las fascias es un nuevo órgano que ahora se habla mucho de él porque
lo que haces es el tejido conectivo de todo el cuerpo, es lo que te sostiene, es 80% agua. Si tus fascias y tu cadena miofacial que comienza desde las piernas hasta aquí está deshidratada, todo tu cuerpo está tenso, tus órganos están tensos, tu cerebro también. Entonces dices, para restablecer que el dolor empiece a disminuirse, tú tienes que estar en un estado alto de hidratación. ¿Qué sucede? Yo, cuando apliqué mi protocolo de hidratación, 15 días, 80% menos de dolor. Necesito saber, por favor, tu protocolo, cuánta agua hay que beber, porque a mí me cuesta un montón. Yo paseo el agua por toda la casa y es como que pienso que si lo paseo va a entrar, ¿sabes? Y no entra. Y los electrolitos. Por lo que sea. Por osmosis no entra. Pero ¿y los electrolitos de dónde? ¿Cómo saco electrolitos? De forma natural, los electrolitos vienen de comer frutas y verduras crudas, de forma natural. Cuando estamos en un estado crónico de deshidratación y un sistema digestivo que no funciona bien por un tema de disbiosis, por tener estreñimiento, no puedes traer la comida natural para poder estar en un estado máximo de hidratación. ¿Cuánto hay que beber al día? Pero por eso es favor? el agua con limón. Absolutamente ¿El agua nada. con limón por la mañana? No, agua absolutamente nada. Yo te digo, el agua que más entra en las células, y te lo digo como algo muy científico, es aquella que viene acompañada de glucosa y sales. Lo único que tiene glucosa y sales son las frutas, muy jugosas, y las verduras crudas, muy jugosas. ¿Qué pasa? Que ahí viene un problema. Por ejemplo, El apio, el pepino, el hinojo, todas las hierbas aromáticas frescas y la fruta muy jugosa. Vamos a hablar de las sandías, de los melones, de los mangos, cosas muy, muy jugosas. Tú empiezas a reponer esa glucosa y esos electrolitos. Pero aquí hay una cosa. Tenemos tan dañado el sistema digestivo cuando hay dolor crónico que comer es imposible. Comer la cantidad que necesitamos reponer de esa agua que tenemos es imposible. Entonces, yo lo que sugiero son utilizar la estrategia de los zumos verdes, donde tú retiras la fibra y haces que tu sistema digestivo no vaya tanto trabajo a digerir esa fibra, entonces tú te empiezas a hidratar con el líquido. Entonces reemplazas una gran parte del agua que bebes en el día con los zumos de verduras, ¿ok? Nada de fruta, porque lo que necesitas son sales minerales del cuerpo. Gente con fibromialgia, literal, de estar en un sofá acostado a levantarse. En 3 meses caminar 9 kilómetros. Es así empezar por el tema de la hidratación. Es tan increíble. Zumo verde es apio, hinojo. Verdes. Yo, de hecho, me lo tomo todos los días. 1 litro de zumo de apio en la mañana. espinacas, apio. manzana. Manzana no, porque como tenemos a veces un tema de resistencia a la insulina, hasta que no trabajemos el tema de la resistencia a la insulina, se come fruta, sí, pero no en zumo. Fruta con su fibra. Pero un momento, si yo me tomo, discúlpame la ignorancia, un bote de zumo verde que yo le meta verduras crudas, Sí, bien. ¿no vas a ver a porquería asquerosa? Vas a ver ensalada. Vas a ver ensalada. Apio, Maravilloso. hinojo y un kiwi. No, kiwi Nada. no. Que nada de fruta, amiga. Ah, vale, Ahora, hinojo. ¿qué pudieses hacer y de apio. repente si no te sienta tan bien el sabor? Tú vas de forma progresiva. Me gusta siempre decir que vamos de forma progresiva. Yo cuando empecé a beber nada más podía tolerar 250 mililitros. Hay personas que pueden tolerar 200. Hay una estrategia adicional para las personas que no toleran el sabor de la ensalada, que es el agua de coco, que es un suero natural. Tiene electrolitos, tiene un poco de glucosa y funciona. Aquí estamos en España. Yo tengo clientas con migrañas crónicas que jamás han podido tomar zumos verdes. El agua de coco del Mercadona en 15 días la sacó de la migraña. Sin fármacos, sin absolutamente nada. Tiene un estado de deshidratación tan profundo, 15 días. No tengo dolor. Pero es que tienes que pensar desde cero. Primero agua, electrolitos, luego comida, luego cosas que inflaman, luego metales pesados, luego sol, luego camino, luego duermo. Pero no puedes dormir si tu cuerpo está deshidratado tampoco. ¿Cómo llegan las cosas a nivel vascular sin agua? Yo lo que no sabía es que el agua no hidrataba. No hidrata. Yo venga a pasear mis vasos de agua y resulta que lo que tengo que hacer es hacerme zumos de verdura. No es no beber agua, sino que el agua entre con las verduras crudas, con las frutas, pero la estrategia moderna para sacarte de ese estado de forma rápida, los zumos de verduras o el agua de coco son una herramienta maravillosa. Pero el agua normal también, ¿no? Yo sigo bebiendo agua normal, pero te das cuenta que mientras más crudo comes y los zumos que tomas, menos agua bebes, porque tienes menos sed y tu cuerpo está más hidratado. Es complementario. Pero una cosa, ¿el zumo es necesario? O sea, ¿comerse el apio no sirve? Comerse, pero tendrías... Ah, hay que evaluar no, porque hay que mezclarlo con claro, algo. hay que Es una evaluar gran dos, pregunta. hay que evaluar dos estados. Un estado crónico donde quieres salir de allí muy rápidamente y un estado natural donde no tienes que estar
con tanta fuerza haciendo todas las cosas. Está hablando para personas con una inflamación grande o con una fibromialgia en pleno O sea, es apogeo. agua Migraña, y artritis, apio. no lleva absolutamente nada. Tú te bebes el agua de la verdura. Ah, vale. No lleva agua y esa es la clave. Solamente el agua que está dentro de la verdura. O sea, tienes que Señoras, filtrarlo. jugos verduriles. en ¡Maravilloso! crudo, ¿no? Maravilloso. Para que lo entendamos todas. Y remolacha. Maravilloso. El tema de la remolacha es algo muy curioso, es muy bueno a nivel hepático, sin embargo remolachas y zanahorias suelen tener una cantidad de glucosa muy alta. Entonces, hasta de nuevo, no regularizar el desbalance metabólico de la resistencia a la insulina, que produce también dolor, hasta allí no se pueden introducir. Personas de repente que tienen sobrepeso, no se puede utilizar remolacha y zanahoria. ¿Hay algún alimento así que digas, esto es mejor no comerlo? Un alimento que es mejor no comer, los lácteos, Ah. directamente. No. Para ¡Fuera alguien queso! ¡Fuera queso! Para alguien que tiene dolor crónico, fuera lácteos, si tuviese que decidir de algo. Jo, pues me hace Puedo feliz. decidir otras cosas. ¿Y el gluten? Y el gluten también, pero depende, porque hay tanto detrás del gluten cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, que es que al día de hoy el tema del gluten no es no comer pan, sino cómo está procesado ese pan. Ya. Cómo vino esa semilla, qué tipo de pesticidas tiene, si vino de harina o se hizo en la forma correcta, se fermentó de la forma correcta. Hay algo muy curioso que sucede en Estados Unidos que a veces no sucede aquí en Europa. Las personas les sientan mal el gluten en Estados Unidos, el pan, y cuando vienen aquí en España, en Francia, comen pan y me sienta fenomenal, porque se hace diferente el pan. Entonces, a veces no es el gluten, aunque es parte de la dieta antiinflamatoria para poder revertir rápidamente un dolor crónico, pero tú puedes seguir comiendo pan de vez en cuando. El asunto es que nuestra dieta no se base solamente en el trigo, sino en otros cereales integrales, Centeno, sarraceno. Hay todo tipo tubérculos, por ejemplo. Entonces es como, no solamente es el pan, es que para que esta microbiota funcione bien necesita comer diferentes tipos de fibras. Y cuando una microbiota come muchas fibras, produce una serie de moléculas antiinflamatorias, que son ácidos grasos de cadena corta, que son, desde aquí, llegan aquí, se desinflama el cuerpo. Ácidos grasos de llama corta. De cadena. De cadena Ácidos corta. grasos de cadena corta, ¿Eso qué es lo que butirato, propionato y acetato. ¿Pero qué es? ¿Aguacate? ¿Qué es? Cuéntame. Es comer cualquier tipo de vegetal, produce que tu microbiota haga eso, ¿ok? Frutas, vegetales, hojas verdes, ensaladas. El asunto es incorporar con mucha más conciencia vegetales con poco procesamiento. No es lo mismo comerse una salsa de tomate, ketchup, que comerse un tomate, ¿ok? Entonces vamos a incluir más tomates en nuestra ensalada. De todas formas, yo creo que si me permitís, porque también, claro, con esto cuando damos recomendaciones un poco dietéticas, ¿no? sobre todo dirigidas a excluir grupos de alimentos, yo creo que tenemos que ser muy cautos. Tenemos que ser muy cautos, por lo menos yo en la parte en la que más conozco los dolores de cabeza, en este dolor crónico, hablando ahora de dolor de cabeza, realmente no se ha demostrado en dolor de cabeza, porque esto nos lo preguntan muchos pacientes en la consulta. Claro. Y de hecho llegan pacientes que han quitado los lácteos, han quitado el gluten sin tener una intolerancia al gluten y no han mejorado. Entonces, de manera generalizada, si no tenemos otro problema, no tenemos un déficit de lactasa, no tenemos una celiaquía, es decir, no tenemos una enfermedad subyacente, un déficit de enzimas, en el caso concreto, insisto, de los dolores de cabeza, no se ha demostrado que esto funcione para nada, ¿vale? Sí que se ha demostrado llevar una alimentación, lo que decimos, saludable, rica en productos frescos, estar hidratados. Variada, sí, exactamente, con buena materia pero prima. esos son más, a día de hoy, en el caso de los dolores de cabeza, podríamos decir un poco más, más dentro como de los mitos, o sea, no hay ninguna garantía de que eso te vaya a mejorar. Yo he oído, perdóname, disculpa que Sí. te interrumpa, que el chocolate tiene algo que ver con los dolores de cabeza, lo cual me rompe el corazón. Bueno, pues yo te voy a dar una buena noticia, Tania. Mira, realmente esto lo contamos muchas veces porque además es que ya vais a ver la anécdota que trae detrás y lo curioso. Es cierto que probablemente para algunas personas el comer chocolate por alguno de sus elementos, no sabemos si por la cafeína, por la tiramina o por el pico de glucosa que te da, que luego al revés te da un descenso, pues quizás en algunos pacientes el comer chocolate pues puede ser que le desencadene dolores de cabeza. Pero en la mayoría de los pacientes lo que no saben es que comen chocolate porque su ataque de migraña ya ha empezado. La migraña tiene diferentes síntomas y tenemos unos síntomas que llamamos prodrómicos que aparecen antes del dolor de cabeza y uno de ellos es la apetencia por el dulce. Entonces tú comes chocolate, ¿qué más dulce y qué más tenemos a mano no en casa que el chocolate? Claro. Comes dulce porque tu migraña ya ha empezado, pero claro, como seguidamente te aparece el dolor, tú relacionas y dices, claro, el chocolate
me da migraña. O sea que es un síntoma previo al dolor de cabeza. De hecho, se han hecho estudios de imagen, de resonancias y de pruebas funcionales y se ha visto que se activan las áreas que controlan, como digo, la apetencia por el dulce y por eso estamos comiendo el chocolate en la mayor parte de los casos. Por eso, bueno, dentro de que no hay que abusar del chocolate, por supuesto, pero tampoco tenemos que como digo, exactamente. No hay que demonizar el chocolate, señoras, no da dolor de cabeza. Bien, buenas noticias. Pero hay que conocer cómo funciona el cuerpo. Yo creo que el chocolate realmente puede ser bien, pero se abusa de él. Claro, Bueno, no hay que abusar, por supuesto. Eso lo dirás tú. O sea, eso define abusa. Y luego hay un tema que, de nuevo, como algo muy genético, cuando tu hígado no está como al 100%, que me pasó a mí, que gracias al hacerme el test genético dije, es que no estaba loca, es que tenía todas esas mutaciones, es que ni la cafeína, ni la teína, ni la bromina que tiene igual el chocolate, no la procesas de forma correcta. Entonces, toda la parte antiinflamatoria de los taninos que te pueden funcionar excelentemente de antioxidantes, sus propias toxinas se quedan circulando en el cuerpo y eso puede producir un poco de inflamación. Si ya tú estás inflamada con un sistema digestivo que no funciona bien, tu microbiota no funciona bien, entonces es como que vas escalando. No es que te da dolor de cabeza, es que genera una cascada inflamatoria. Cascada inflamatoria, pero bueno, es que tenéis unas frases que yo me las pondría en camiseta. Antes de que vayamos a un vídeo que quiero ver ahora con vosotras sobre el dolor de cabeza, quería preguntarte, ¿hay algo que cuando ya por fin te diagnosticaron fibromialgia, que me cuesta la palabra, que te dijeran, va, pues deja de comer esto, o hay algo que te haya ayudado o que sepas, yo que sé, que cuando comes manzanas te da más? No. En mi caso no. O sea, si me sienta bien un poco de ejercicio diario, que puede ser, pues eso, el paseo, caminar, o sea, no perder el tener actividad física, porque eso va en tu contra. Luego, sí es verdad que no practicar deportes de impacto en la musculatura, es decir, nadar va muy bien, siempre que se pueda, cosas ligeras, pero no. No, me alegro, o sea, que comes normal. Como normal. Muy bien. Tenemos un vídeo maravilloso que podéis ir viendo a ver si esto funciona. Por favor, Nuria, tú que eres la experta en cefaleas y migrañas, resulta que se puede, por ejemplo, meter los pies en agua súper caliente y por lo visto es milagroso, se te quita el dolor de cabeza. ¿Esto es cierto? Bueno, yo vengo a hacer un poco ahora de abogada del diablo, porque es verdad que estos vídeos circulan mucho en redes sociales. Sí, es que vamos a verlo justo. Claro. ¿Quieres? Lo vamos a ver. Venga. Y ahora me lo comentas, mira. Debe estar súper caliente. Siento que me voy a quemar. ¡Ah! Me quemé. Yo otros días con una migraña que no se me va. O sea, me permite existir, pero no se me va. Tienes que hacer así, después ponerte así, y después así, y después ponerte así. Hay remedios para todo. Algunos, no sé si la quemadura de los pies quizá te quita el dolor de cabeza porque tienes otro, claro. Te duele el dedo pequeño y ya no te duele aquí, ¿no? Claro, de todas estas cosas, mira, lo único que sí que, más allá de eso, de que nos echemos unas risas, lo único que sí que es verdad que puede ayudar en el momento en el que estamos con el dolor, sobre todo hasta que empiecen a actuar, en este caso, los fármacos que nos van a ayudar a controlar el dolor, o en aquellas circunstancias en las que, por ejemplo, en el embarazo o en la lactancia no tenemos tantas posibilidades de tratarnos el dolor de cabeza, la aplicación de frío local, o en general estar en ambientes, parece que más fríos, ¿no? Que no haga mucho calor, eso puede ayudar a calmar un poco el dolor. Ayuda, insisto, por lo general siempre recomendamos que si uno tiene una crisis de migraña, por supuesto, debe de, aparte de descansar, evitar estímulos, se puede aplicar frío, pero debe tomar su medicación. ¿Y lo de los pies calientes qué? Bueno, eso juega mucho con va mucho por el camino de la vasodilatación o la vasoconstricción, de ponerte, ¿no?, en una temperatura, en este caso fría o no, pero no se ha demostrado que porque tú metas los pies en agua caliente se alteren los vasos a nivel cerebral. El agua tiene que entrar por la boca antes de los pies, la hidratación es por aquí. Ella va a lo suyo, di que sí, Carla. No, pero por último, tenemos a Calle, además, a una de las mujeres que trabaja en este maravilloso podcast, que se puso hace poco un piercing aquí. Dive piercing. A ver, aquí. A ver si lo puedo enseñar. En la zona del cartílago, ahí sí, aquí arriba. ¿Vale? Sí. Y se supone que te quita las migrañas. ¿Esto es cierto? Pues mira, esto de nuevo es otro mito, ya lo siento yo por vuestra compañera. Sí que es verdad, se puso de moda hace años por un médico estadounidense que él lo que decía es que igual que la acupuntura, que sí que es cierto que la acupuntura, por ejemplo, en el caso de los dolores de cabeza ha demostrado cierto beneficio, él trataba de igualar y decía que si perforábamos el cartílago de la oreja próximo a una zona donde van terminaciones del nervio vago,
pues podíamos modular de alguna manera el dolor, pero claro, nada tiene que ver la acupuntura con el tema de una perforación y en este caso en el cartílago, que además nos puede dar muchos problemas, sobre todo de infecciones. Es verdad que esto se puso muy de moda y de hecho, no solo en Estados Unidos, aquí en España hay muchos centros, muchos sitios donde te hacen o la gente va pidiendo el piercing para controlar el dolor de cabeza. A mí me llegan a la consulta muchos pacientes que lo acaban de poner y sí que es verdad que algunos me comentan, bueno, pues es que yo, pues es que creo que estoy mejor, no sé por qué será. Yo siempre les comento lo mismo, bueno, yo te voy a volver a dar cita para dentro de unos meses y me cuentas a ver si sigues bien o no. Porque lo que tiene el piercing, como cualquier procedimiento un poco invasivo, pues que nos pinchen algo, ¿no? O que nos hagan aquí un pequeño agujero, es un efecto placebo muy importante. Y claro, que nos hagan un agujero ahí en la zona del cartílago, que además duele, y duele bastante el hacérselo, puede tener un efecto placebo que puede durar un tiempo. Pero a la larga, insisto, ya se ha demostrado... Lo siento, Calle, pero sí que es verdad que el otro día me dolía la cabeza, no tenía una migraña, me dolía la cabeza un poco por este lado, me apreté la oreja en la misma zona y se me quitó de golpe, ¿eh? Tengo que decir. Pero también me había tomado un paracetamol, no sé por qué. Pero sabes que has dicho una cosa muy clave, que es reprogramación del nervio vago. Y eso es la clave cuando tenemos dolor o estamos en plena crisis. Y es que el nervio vago, cuando tú lo calmas, por decirlo de alguna manera, tu sistema nervioso parasimpático entonces empieza a relajarse y la percepción de dolor baja. No es tanto apretar, sino que lo más que se ha demostrado que puede reprogramar el nervio vago es la respiración. Respiración nasal y diafragmática. Tenemos un programa entero de respiración maravilloso y yo aprendí un montón de respirar. Increíble. Pero hablando un poco de mitos y de cosas que se dicen, también se dice, doctora, que los implantes mamarios tienen algo que ver con los dolores de cabeza. ¿Esto es así? Por supuesto, mire, si todavía aquí nadie lo ha escuchado, existe un síndrome que se llama el síndrome de Asia, que es donde tu cuerpo genera un rechazo frente a un objeto que no es parte del cuerpo. Eso puede ser cualquier tipo de implante. Puede ser un implante mamario, puede ser un implante en la boca, pueden ser metales, pueden ser incluso endodoncias, puede ser un dispositivo intrauterino, por ejemplo, de estos de los EnDiu, ¿ok? Y yo tengo muchos casos del dispositivo intrauterino, casos de los implantes metálicos en la boca o el implante mamario. ¿Qué sucede? Que el cuerpo está generando un cierto rechazo, es un invasor, manda señales de inflamación todo el tiempo. No sucede todo el tiempo, sucede en la mitad de los casos, pero existe. Como este tipo de implantes mamarios, el 99.9% son mujeres las que los tienen, no se asocia que el dolor que de repente puedes tener una artritis, una migraña, fibromialgia, pueda venir de allí, ¿ok? Y entonces, cuando te das cuenta de que eso estaba inflamado, abren la cápsula, estaba totalmente encapsulado y te das cuenta que tus huesos ahora no tenían ni siquiera calcio porque se fueron a encapsular eso que estaba allí. Una clienta que tuve se sacó el implante, 3 meses después, todo lo que tenía en la piel, del lado izquierdo, que era donde más colapsado tenía, la reducción del dolor fue 50%. Un trabajo de desintoxicación progresiva fue bajando muchísimo más. Sigue en su camino, pero nada más quitar el estresor, el físico que estaba teniendo el cuerpo, es como el cuerpo dijo... Bueno, pero porque igual lo tenía mal, ¿sabes? Claro, no es todas las personas, pero existe esa posibilidad de que tu cuerpo va a rechazar algo que no es tuyo. Qué interesante. Bueno, esto no le pasa a todo el mundo, ¿no, doctora? No le pasa a todo el mundo y tú puedes igual vivir 10 años con un implante, pero aquí me gusta hacer como muy de pensarnos hay implantes que te salvan la vida y hay implantes que lo único que hacen es generar un estado de incoherencia emocional en tu cuerpo, porque de repente hay implantes donde vinieron a suplir algo que tú estabas necesitando a nivel emocional, a nivel de tu vida. Hay implantes que, por supuesto, un dedo, una cadera, algo, o sea, no te podías mover, por supuesto, vamos a ponerlo. Pero hay otras cosas que no son necesarias y tal vez lo que estaba detrás de ese implante era otra cosa que tenía que abordarse previamente. Entonces, si de repente tú dices que son mis implantes y el médico no me cree y vas al médico y te dice no te voy a explantar porque los implantes están bien, pues tú también tienes el derecho a decir si yo no quiero este implante puede ir fuera porque no es parte de mi cuerpo. Lo mismo del dispositivo intrauterino. De repente, si no lo quieres, tú puedes sacarlo porque existen otras metodologías para ver. De hecho, el dispositivo intrauterino, una de sus bases es crear inflamación en el útero. Uy, me lo dices o me lo cuentas. Este es otro podcast que podemos hacer aquí en UPECA. Entonces es como, de repente, incluso el cobre, el tema de los metales pesados, si uno está como muy tóxico, puede generar algo allí donde el cuerpo está rechazando. Y he tenido casos donde se quitan los tornillos, el dolor baja.
4 meses, 5 meses baja la inflamación, la artritis baja, la migraña baja. Se quitan los implantes, funciona. Se quitan el dispositivo intrauterino y me dicen, es que claro, ahora no tengo dolor. Y puede ser un tema de un efecto placebo, que me encanta que lo hayas dicho, Nuria, porque tenemos que seguir explorando el efecto placebo. Pero me encanta además que hayáis hablado de todo esto porque la gente que está en casa y que puede tener dolor crónico puede ir ahora al médico y explicar de una manera mucho más informada, pues mira, tengo un implante mamario, tengo un DIU, tengo esto, tengo lo otro, igual esto puede estar afectando. Ahora lo que falta quizás es que los médicos se pongan las pilas. Igual y sí, nos escuchen, igual no. Sí. Por supuesto. Y el tema de los dientes también. Cuéntame. Mira, esto es algo que genera mucha controversia y hay algo que surge ahora como la odontología biológica, que es pensar que todos los nervios que pasan también a través de la boca, y puedes tener infecciones, tanto por haber extraído un diente como por haber hecho mal una endodoncia, donde tienes un tratamiento de conductos, o puedes tener un implante mal hecho. Todo eso está conectado a una serie de bacterias. Me encanta el mundo de la microbiología, es parte de mi formación también, que a través de todo el sistema linfático, sistema circulatorio, incluso pueden llegar al corazón, pueden llegar a las articulaciones y generar endotoxinas desde allí. ¿El problema era el dedo? No, el problema era el diente. Ya. Es que, madre mía, no nos queda pana que cortar. Bueno, tenemos que ir terminando porque nos hemos alargado, pero es que el dolor da para mucho. Me gustaría que como última pregunta le dijerais a esa mujer que está en casa atascada en ese dolor crónico, que le sugerís qué último pensamiento os apetece pasarle. Pues yo le diría que no tiene que vivir con dolor y que pida ayuda, que no se automedique, que no busque la solución, iba a decir fácil, no es fácil porque es muy complicada, pero que pida ayuda, yo creo que es lo fundamental, que no es normal, no hay que vivir con dolor. No es normal el dolor, vivir con dolor no es normal, esto ya lo podemos repetir hasta la saciedad. Gracias, Nuria. Levi. Pues que no se lo merece, que no está provocado por unas condiciones que ella misma está generando, sino que puede encontrar una solución y que cuando se mire al espejo vea que puede ser su mejor versión si aprende a convivir y a sanarlo de una forma adecuada. Gracias, Andrea. Pues es verdad. Y para mí el mensaje de esta persona que tiene dolor es que el dolor es transitorio, es un estado transitorio del ser y que se puede vivir sin dolor siempre y cuando entiendas de nuevo el lenguaje del cuerpo. Lo nutras, lo cuides, lo descanses y lo ames, 100%. Gracias, Carla. Oye, qué interesante esto. Nos vamos ya sabiendo pues eso, que no es normal sentir dolor, que no nos lo merecemos y que, por supuesto, es algo transitorio, que son alarmas del cuerpo, que el cuerpo nos habla. Así que, bueno, os dejo ya rápidamente. Solo deciros que podéis seguirnos en @upk_oficial en Instagram. También estamos en Spotify, estamos en YouTube. Hasta pronto. Hasta la próxima temática, que será interesante porque vamos a hablar de adolescentes.